Devocional. Cuando tú alabas al Señor, algo pasa en el cielo. Mis amados hermanos, la gran mayoría de cristianos alaban al Señor generalmente al haber pasado una crisis y haber salido en victoria. Pero no son muchos los que en medio de la crisis se aventuran o se animan a alabar a Dios en medio de la crisis. La palabra de Dios presenta varios casos de individuos a los que el Señor respondió inmediatamente y con milagros, cuando ellos le alababan en medio del fuego. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 22, y les voy a pedir a ustedes que abran su Biblia y lo lean mientras se escucha el devocional. Josafat era un rey piadoso en el pueblo de Israel, y aunque en esta ocasión se halló frente a un peligro de derrota, no se dejó asustar tanto que no pudiera buscar a Dios, y así lo hizo. Josafat fue un hombre que confió y esperó en Dios y no permitió que el miedo lo acobardara al sentirse rodeado por un poderoso ejército. Encontramos que este rey comenzó a depositar una confianza absoluta en Dios. No comenzó a suponer lo que podría pasar. Él lo daba por hecho. Y así se lo dijo al pueblo, que alabaran a Dios, que glorificaran a Dios, que exaltaran a Dios. Y él, como rey, era responsable de la seguridad de su pueblo, pero muy bien sabía que esa confianza estaba fundada en las promesas de Dios. Y una de las maneras de fortalecerse como cristiano en los momentos de crisis es tener la palabra de Dios en el corazón y en la mente. Porque allí está la promesa de la permanencia de Dios con nosotros y en medio de nosotros, en medio de las crisis. Es por eso que debemos de leer, escudriñar, entender la palabra del Señor. Josafat tenía una alabanza absoluta. Así que por orden del rey comenzó la alabanza en el pueblo de Israel. Tanto los que podían cantar y vestir ornamentos sagrados, como los que iban a empuñar la espada, tanto los guerreros como los que estaban en el altar, como el pueblo en general, comenzaron a alabar el nombre precioso del Dios vivo. Es por eso que Josafat inspira al pueblo a una victoria absoluta. Y ella ocurre automáticamente tras la alabanza. Y no solo fue derrotado el enemigo, sino que el pueblo de Dios fue enriquecido porque se apoderaron de los despojos de sus enemigos. Es una victoria absoluta. Cuando alabamos a Dios, debe haber una alabanza absoluta y una confianza absoluta de que Dios nos responderá cuando estamos alabándole en medio de la prueba. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 28, encontramos que al apóstol Pablo le hirieron, le azotaron
y le enviaron a un calabozo por aquellos falsos judíos, podemos decir falsos judíos, aunque eran judíos, pero le condenaron y hicieron que los azotaran juntamente con Silas, su compañero. Saulo más bien, fue llevado a la cárcel. Y allí, entre dolor y tinieblas, azotes, un horrible cepo atado al tobillo, una maloliente celda y las espaldas ensangrentadas. ¡Qué situación tan difícil y tan lamentable la que estaba pasando el apóstol Pablo junto con su compañero Silas! Pero mis amados hermanos, todos esos elementos de dolor y abandono habían podido atemorizar a cualquiera en nuestros tiempos. Es difícil hallar un cristiano que en esa situación, o un líder que en esa situación se ponga a cantar y alabar al Señor e ignore y desconozca las dolencias de que le estaban afligiendo. El apóstol Pablo allí estaba entre el dolor y las tinieblas, pero también estaba entre las tinieblas y la alabanza. La palabra de Dios dice, y el relato destaca que a medianoche, cuando debían de estar descansando de semejante garrotera que le dieron, de azotes, él debía de estar cansado, agotado y con deseo de dormir, pero no. A medianoche estaba cantando, es decir, en lo más oscuro del día o de la vida. Se pueden escuchar himnos que alaban a Dios. Y qué privilegio de aquellos presos que estaban allí en esa cárcel. Estos himnos y estos cánticos que elevaban al trono de misericordia del Señor Jesucristo fueron escuchadas por los presos. A lo mejor los presos decían, qué fanáticos. En medio de la situación que están pasando, se atreven aún a cantar. Pero qué hermoso, eran lindos fanáticos de Dios. Pablo y Silas hacen brillar el sol, hacen brillar la fe y la esperanza en medio de las tinieblas. Por eso comienzan a alabar y a glorificar cánticos espirituales en una cárcel donde intimida y golpea el espíritu del ser humano. Pero allí, entre la alabanza, las tinieblas, Dios actúa. ¿Por qué? Dice, y la palabra entonces, en el versículo 26, enfatiza el hecho de que Dios nunca se queda de brazos cruzados cuando su pueblo lo alaba. Y Dios responde como Él sabe hacerlo, con milagros. Allí en la cárcel, el carcelero se inclinó en cierta manera delante de Pablo porque impidió que se suicidara. Este hombre dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol fue llevado a la cárcel de la mano de Dios para que allí predicara el evangelio y fuera a salvar un alma, la del carcelero, y con ella salvara a toda su familia. Es cuando él habla y dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mis amados hermanos, oh Dios nos ayude a alabarle, a cantarle, a orar, glorificar, en medio de la situación y de las crisis que estemos pasando, sea familiar, económica, de salud. No esperemos nunca una respuesta divina si la fe se está durmiendo. Actúa como Josafat, que alabó al Señor Dios Todopoderoso e invitó a otros para hacerlo, aunque había una derrota segura
y cercana. Seamos como el apóstol Pablo y Silas, que no se dejaron asustar por el dolor y la soledad. Alabemos al Señor y tengamos por seguro, amados hermanos, que el Señor cumplirá su promesa. Dios está con nosotros. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? Dios los bendiga. Alaben al Señor en todo tiempo. Dios los guarde hoy y siempre.